noches, amados hermanos. El Señor les bendiga. Por algún tiempo hemos estado estudiando ese maravilloso tema de cómo trabajar con el Señor. El Señor está inmerso en el trabajo de ganar almas. Y es un honor, es una responsabilidad y un privilegio poder trabajar con el Señor. Hemos sido salvados, hemos sido comprados a un alto precio, pero eso no significa que nos vamos a quedar con las manos cruzadas esperando el día en que el Señor nos lleve al cielo, ya sea por medio del arrebatamiento o por medio de cerrar los ojos aquí y abrirlos en el cielo. Todos sabemos que el creyente en Cristo Jesús, el cristiano verdadero, tiene un anhelo ferviente de hablar qué fue lo que pasó en su vida y qué es lo que ese gran Señor que ahora gobierna en su ser puede hacer en las almas perdidas. Vemos también y hemos visto que las personas que no tienen a Cristo están por todos lados. Usted no tiene que buscarlas. Usted solamente tiene que abrir los ojos y salir de su casa por la mañana y va a ver cantidades de ellos, necesitados de escuchar el mensaje de salvación del Señor. Creo que eso es una realidad para la iglesia hoy en día, pero es una realidad que no se traduce en hechos. No estamos haciendo lo que el Señor nos manda hacer. Y un hermano en Cristo dice, eso es poco menos que alta traición al Rey del Cielo. Cuando usted y yo, por medio de abrir la boca y expresar qué es lo que el Señor quiere para todos los hombres y mujeres del mundo, no lo hacemos por medio de vivir una vida que Él demanda. Porque si usted o yo osamos en decir que somos hijos del Señor, si osamos hablar en su nombre, debemos de vivir como Él vivió. Y no solamente estoy hablando de su pureza moral, sino también con el mismo ardiente deseo y ferviente deseo de poder tener compasión de las almas oprimidas por el diablo. Y viendo esto, hemos visto que el creyente tiene un arma poderosa, que es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la mejor arma para poder utilizar todo el poder del Evangelio a beneficio de los perdidos. Y la palabra del Señor nunca está separada del Espíritu Santo. El Señor no nos ha dejado huérfanos. Estamos con la presencia del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Por ende, un creyente no puede decir, no sé qué decir, no sé qué hacer. Porque tiene al alcance la palabra del Señor y tiene el Espíritu Santo morando permanentemente en él. No tenemos excusa delante del Señor. Ya hemos visto que si no lo hacemos, un creyente no tiene una vida plena. Usted pasa preocupado. Si usted solamente se fija en usted, se volverá como una esponja llena de agua. Cuando la esponja no se vacía de esa agua, el agua se pudre dentro de la esponja y la esponja comienza a hieder. Y eso le sucede a todo creyente. Comienza a enfermarse espiritualmente porque la bendición no es compartida. El gozo que supuestamente debe tener un creyente no es compartido. Hemos visto cómo un creyente debe predicar, pero no hay mejor ejemplo que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Cómo el Señor Jesucristo les habló a las almas perdidas. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Podemos aprender de nuestro Señor, del Maestro ganador de almas. Tenemos que observar mucho al Maestro, cómo Él estaba en plena actividad. Y usted lo puede observar en los evangelios. Aprendemos varias lecciones de cómo
tratar con las almas perdidas. En los evangelios aparecen cómo el Señor trató con las almas. Y usted puede continuar después de los evangelios en el libro de los Hechos, y usted puede ver cómo el Señor resucitado también se manifiesta a las almas por medio de los discípulos, y el Espíritu Santo comienza su obra. Ahora, ¿cuál es el mensaje que el Señor Jesucristo tiene para la humanidad? ¿Cuál es el mensaje que Él manifestó estando aquí, Él en la tierra? Vamos a ver el primer punto. Jesucristo enfatizó. Mire el ejemplo que nos dio nuestro maestro. Jesucristo enfatizó el pecado de la humanidad. No un error, sino que es pecado el problema del ser humano. Usted no puede obviar esta palabra, porque el Señor manifiesta y manifestó el pecado, afirmó que el problema del hombre es pecado. Usted puede encontrar ejemplos en los evangelios. Juan capítulo 4, versículo 16 al 18, usted comienza a ver ahí una conversación de nuestro Señor con una mujer. Juan capítulo 4, versículo 16 al 18, perdón. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor Jesucristo siempre enfatizó cuál era el problema principal de la persona. No vio el pecado de la persona. El Señor siempre le dijo al ser humano cuál era el problema principal. Varias personas se acercaron a Él, uno de ellos un joven rico, y también le dijo: ¿qué debo de hacer para llegar al cielo? Y el Señor directamente atacó el pecado que estaba en el corazón de este muchacho. Dice que el Señor le dice: ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme y tendrás tesoro en los cielos. Y al escuchar esto, él se puso muy triste, dice, porque tenía mucho. Se dio la vuelta y se fue. Él no estaba dispuesto a dejarlo todo y seguir al Señor. Lo que enmantequillaba su plato era más importante que el Señor. El Señor siempre enfatizó cuál era el problema principal de la persona. Nunca escondió nada. Hay personas o hay creyentes que piensan que las personas se van a ofender cuando le diga cuál es el problema de la persona. Pero el Señor siempre fue directo. El Señor Jesucristo también trató y seguidamente después del pecado marcó la condición desesperada del pecador. Dice que tuvo tanta compasión que dijo directamente cuál es el problema del pecador, pero también le dijo: es una condición desesperada en la que está. Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa esto? Que está hablando el Señor que hay un problema. Y Él está diciendo esto a un maestro de la ley, a Nicodemo. Y el problema de Nicodemo es que él llega diciéndole al Señor:
Sabemos que has venido de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo iba a irse por un camino, pero el Señor Jesucristo no lo deja. Le dice, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Ese es tu problema. Y es desesperante porque Nicodemo ha vivido tantas décadas pensando en que podés lograr el cielo, pero naciste en la carne, eres la carne. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. La condición desesperada del pecador es que estamos perdidos sin Cristo. Estamos perdidos sin Cristo. Y debe haber suficiente compasión en usted y en mí para con esas almas que están perdidas. Pero lógicamente, hermanos, por muchos años, siendo confrontados por esta palabra, y quiero leer antes Romanos capítulo 8, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted y yo nacemos de la carne. No podemos de ninguna manera agradar a Dios. Estos seres humanos que están allá, afuera en el mundo, sin Dios, sin fe y sin esperanza, muchos de ellos nuestra familia, nuestros amigos, intentan agradar a Dios y ganar la entrada al cielo de alguna manera. Hace poco a una joven le hice la pregunta, ¿usted cree que puede ir al cielo? Al menos lo intento, me dijo. Ojalá que sí. Pero aquí esta escritura, el apóstol dice por medio del Espíritu Santo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Pero aquí me viene un pensamiento a la mente. ¿Cuánto le importa a usted como creyente y me importa a mí la condición de esas personas? Si nos importara algo, habría en nuestra mente y en nuestra libreta de oraciones el nombre de esa persona. En nuestro tiempo, visitar a esa persona, preocuparnos en realidad por esa persona. Y me viene a la mente un acontecimiento que pasó en la Florida hace 5 años. Un hombre estaba viendo desde un puente hacia otro puente más bajo, donde estaban pasando unas motos acuáticas. Y uno de los hombres que iba en la moto acuática, él estaba mirando, observando, hizo mal el cálculo y se fue a estrellar contra la base del puente. El hombre salió disparado y cayó, y quedó y se hundió en el mar. Llegaron los rescatistas y lo sacaron y estaba muerto prácticamente. Lo tenían boca abajo y entonces él se estaba riendo y diciendo, qué barbaridad, no se pudo fijar. Es que, ¿por qué está haciendo eso? ¿Dónde tenía los ojos que no vio? Y él estaba riendo y comentándole al otro y dice, pero yo podría ir a ayudarlo, yo sé primeros auxilios, pero alguien más va a llegar. El hombre estaba boca abajo y de repente llegaron los paramédicos y le dieron vuelta y él se dio cuenta que era el hermano, el que estaba. Y él comenzó a gritar, por favor, ayuden a mi hermano, ayúdenlo. Hermanos, no nos damos cuenta que los amigos que están perdidos allá afuera pueden ser nuestros hermanos en Cristo. El Señor Jesucristo tenía suficiente compasión por los perdidos para marcarles la condición desesperada de ellos. No hay nada que humanamente puedan hacer para agradar a Dios. El Señor Jesucristo por eso remarcó, el problema es el pecado. El pecado lo va a llevar a la muerte. Humanamente no hay nada que puedan hacer para agradar a mi Padre, dice el Señor Jesucristo. El que vive según la carne no puede agradar a Dios. Necesitamos ver este ejemplo, cómo el Maestro ganador de almas, nuestro Señor Jesucristo, remarcó primero, tu problema es pecado. Lo siguiente, tienes una condición tan desesperada que no hay nada humanamente posible que puedas hacer para regenerarte. El hombre no se puede regenerar por sí mismo.
No puede. Ahora veamos, ¿qué más enfatizó nuestro Señor Jesucristo? Aparte de enfatizar el pecado y la condición desesperada del pecador, también el Señor Jesucristo mencionó la necesidad de un nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo fue directo. El Señor no quiere mejorar al hombre. El hombre no se puede mejorar. Las cosas no se mejoran. Si usted deja a una persona sola, las cosas se destruyen. Y no digamos los seres humanos, el hombre no puede. El hombre puede fingir por algún tiempo una buena conducta, pero de repente por dentro todo ese mal se va acumulando y de repente usted lo ve que explota. Y como dice que era creyente, dice. Es necesario que el hombre nazca de nuevo. Dios no quiere ayudar a esa persona a tener una conducta moral mejor. Dios quiere que nazca de nuevo. No hay posibilidad humana que haga eso. 2 veces en el libro de Juan afirma que la necesidad del nuevo nacimiento. A Nicodemo le dice, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Dios no quiere mejorar nuestra conducta, Dios quiere que nazcamos de nuevo. Y el nuevo nacimiento está conectado directamente con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo es lo único que puede hacer que el hombre nazca de nuevo. Es por eso que dijimos en las secciones anteriores que ninguna palabra bonita que usted le pueda decir a un amigo lo va a convencer. Haga y hable la palabra de Dios. No adultere la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita ser adornada con sus palabras bonitas, filosóficas o de pensamiento superior. Usted no puede hacer eso. La palabra del Señor no necesita ayuda, es suficiente. Dice la palabra del Señor, con el poder de su palabra entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por fe entendemos esto. El Señor con su palabra mantiene todas las cosas juntas y con su palabra hace que un hombre y una mujer nazcan de nuevo por medio del poder del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuánto tiempo nos tardamos en entender esto? ¿Cuánto tiempo? El Señor Jesucristo enfatizó la necesidad de un nuevo nacimiento. También el Señor Jesucristo señaló lo limitado del razonamiento humano. El Señor Jesucristo, versículo 12 del capítulo 3 de Juan, capítulo 3, versículo 12 de Juan, volvamos a Juan. Usted va a ver que vamos a estar bastante en el capítulo 3 de Juan. Juan capítulo 3, versículo 12 dice así la palabra del Señor: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El Señor Jesucristo le está explicando a Nicodemo y le está diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es, Nicodemo, ¿entiendes eso? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía. Es más, sí lo entendía, pero él no lo había enseñado así, ni había sucedido esto en su vida. No había nacido de nuevo. Y aquí el Señor Jesucristo en el versículo 12 le dice, el razonamiento humano es muy limitado. Esto no significa que usted tiene que matar su razonamiento para creer la palabra del Señor. No. El razonamiento humano llega hasta cierto lado, pero la palabra del Señor y el poder del Señor es superior a esto. Pasa el razonamiento humano. Es importante entender esto. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. No las puede entender. Cuando usted predique la palabra del Señor, y cuando el Señor Jesucristo predicó la palabra, el evangelio del arrepentimiento,
Muchos hombres creían que era loco. Uno lo tildaron y le dijeron que era por obra de Satanás que hacía las cosas que hacía. Pero el Señor Jesucristo seguía hablando la palabra del Señor, sin temor, porque era la palabra que su Padre le había dado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros sentimos temor de decir la palabra, el evangelio de la salvación a los perdidos porque decimos, es que esta persona es muy religiosa, entonces no va a creer eso? Me va a salir con que usted adore a su Dios y yo al mío. Pero ¿por qué se detiene? ¿Por qué desobedece? ¿Por qué no habla la palabra del Señor? El razonamiento de la persona es limitado. Ve aquí lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos a ir muy despacio, hermanos, para ir entendiendo muy bien. Dice así la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. Dice que él no las entiende, no las puede entender, han de ser discernidas espiritualmente. El hombre natural no lo entiende, son locura. Ellos piensan que es un cuento que les estamos contando, en el mejor de los casos. En el peor de los casos les produce un sentimiento de desprecio. Si usted predica la palabra del Señor sin adulterarla, el hombre natural despreciará ese mensaje, porque le confronta con su pecado, le confronta con la necesidad del arrepentimiento, le confronta con la impotencia de que no puede hacer nada para llegar al cielo y que no depende de él, sino que es una obra divina. Y entonces eso le parece locura, le parece completamente locura. Ahora también Cristo señaló cómo se recibe el nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo señaló cómo se recibe el nuevo nacimiento. Veamos Juan capítulo 3, versículo 15 al 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor Jesucristo señaló cómo se recibe el nuevo nacimiento. Y la única manera es poner nuestra fe, depositar completamente nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Es la única manera, depositar toda nuestra vida, toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Estimado hermano, cuando usted ve al Maestro diciendo esto, es que no es el Señor Jesucristo y alguien más el que puede salvar al perdido, sino que es únicamente el Señor Jesucristo. Solamente. Me recuerda mucho una anécdota que siempre contaba en los mensajes de evangelio de un hombre que su hijo fue a la guerra, era un hombre acaudalado. Su hijo murió en la guerra, era su único hijo, ya el hombre anciano recibió la visita de un visitante inesperado, y este visitante le llevó un cuadro,
un cuadro hermoso, con un retrato de el rostro de su hijo. Y le dice, ¿y por qué tengo este privilegio? Su hijo y yo éramos compañeros en la guerra. Entonces, él me contó de su amor por las obras de arte y que tenía muchas obras de arte valiosas. Y yo sé que a usted le gusta el arte. Sabe que su hijo, queriendo salvarme a mí, una bala lo alcanzó y yo estoy aquí vivo por su hijo. Y mi agradecimiento hacia su hijo y hacia usted como padre es este. Le hice este retrato. Era un retrato no perfecto, era casi parecido, pero era muy desalineado. Pero este padre lo aceptó con mucho amor. Años después este hombre murió y no había heredero. Entonces una casa de subastas se encargó de subastar los bienes y llegaron muchos hombres, muchos coleccionistas de obras de arte, porque este hombre tenía una enorme colección. Y comenzó la subasta. ¿Y saben con quién comenzó la subasta? Con el retrato del hijo. Y entonces la gente que estaba allí esperando las obras de arte dijeron, pasen ese, queremos las verdaderas obras de arte. Entonces dice el subastador, tengo como condición que debe irse primero este cuadro y luego los demás. Y estuvieron por mucho rato y nadie ofrecía. ¿Quién ofrece $5? $10. $50 es el mínimo. Y un anciano que trabajaba como jardinero, sabiendo el valor que esto tenía para el amo que había muerto, ofreció los $50. Dice, los mismos que estaban enfrente, va, ya se fue ese cuadro viejo, ahora sí, vaya, que se lo lleve el anciano. Firmaron los papeles y todo, y el subastador dijo, se acabó la subasta. ¿Y qué pasó? En el testamento aparece que el que tenga al hijo lo tiene todo. Todos los bienes pasan para esa persona. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. El que tiene al hijo lo tiene todo. Es necesario que la persona nazca de nuevo. Pero es necesario que el creyente que predique el evangelio enfatice al perdido que si no tiene al hijo, no tiene nada. Es importante cómo una persona nace de nuevo poniendo su fe solamente en el Hijo. Porque el Hijo no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Hermanos, entendamos esta palabra que el maestro ganador de almas enfatiza. Y se lo está diciendo a uno de los hombres más prominentes de Israel en su tiempo, la nación más religiosa del mundo en su tiempo. Y le está diciendo, y no tiene temor de decirle, si no crees en mí, Nicodemo, no eres salvo. Si no crees en mí, ya estás condenado. Versículo 18, mire aquí que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo una persona recibe el nuevo nacimiento? Repito, depositando completamente su fe y su vida en el Señor Jesucristo. De esa manera, el Señor Jesucristo, el Maestro ganador de almas, presentaba el Evangelio. Soy la única alternativa. La única alternativa. Por la fe en el Hijo de Dios. Así que el Señor Jesucristo se presentó a sí mismo como el objeto de la fe del pecador. Usted y yo debemos presentar a Jesucristo como la única esperanza de la condición desesperada del pecador. Ahora, ¿qué características o qué caracterizó al Señor Jesucristo? Estamos hablando acerca de cómo el Maestro ganador de almas predicaba el Evangelio del arrepentimiento. ¿Qué caracterizó al Señor Jesucristo? ¿Cómo evangelizaba Él? Pues siempre evangelizaba de una manera amable y cortés. Siempre fue así. Nunca fue grosero. Nunca fue tan exigente esperar y exigir una conversión. Bueno, y ahora que ya le he dicho esto, entonces, ¿qué va a decidir usted? Dígame, porque he invertido bastante tiempo del mío acá. Y he pasado 6 meses cuidándolo. Y ahora espero una respuesta suya. El Señor Jesucristo no fue así. Veamos, Mateo capítulo 12, versículo 17.
Nos vamos a también ir a Isaías, pero vamos a ver Mateo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperan los gentiles. Aquí vemos cómo describe el Señor a su Hijo. Era una persona completamente amable. Era una persona que en el momento adecuado daba las palabras adecuadas. Por lo cual vimos, amados hermanos, cuando vimos la herramienta, el arma del creyente, usted debe de estudiar bien la palabra del Señor, no ser descuidado cuando dé un versículo. Tiene que saber de qué está hablando y decirlo considerando a los demás con respeto. El Señor Jesucristo siempre fue amable, muy amable. El Señor Jesucristo fue amable y cortés y fue accesible en casos de verdadera necesidad, siempre. La pregunta es, ¿cuántas de las personas que nos conocen a nosotros nos conocen como personas amables y accesibles? ¿Que realmente nos interesamos por las necesidades de ellos? ¿O somos del pensamiento de que aquí en Estados Unidos cada quien se salva su propio pellejo? ¿Tiene usted algo aparte para misericordia, para ayudar a los necesitados como creyente en Cristo Jesús? ¿O está esperando cómo ve crecer su empresa o su trabajo? No es que estas cosas sean malas, sino que es accesible, es amable, o el trabajo le deja tan agotado que no puede ni saludar. ¿Cuántas veces vio a sus vecinos? ¿Cuántas veces le buscó? El Señor Jesucristo siempre tuvo tiempo. ¿Recuerda usted esta mujer con la cual estaba platicando en el pozo de agua? Esta mujer samaritana. Dice la palabra del Señor, porque le era necesario pasar. Le era necesario pasar. Él siempre estaba pendiente, sabía que allí a esa hora que él iba a llegar al pozo, iba a llegar una mujer que necesitaba la ayuda de él. ¿Usted está pendiente de las personas por las cuales está orando? Por esa alma necesitada, ya sea su hijo o su hija. No sé cuánto tiempo esté dedicando a sus hijos para predicarles el Evangelio, o cuánto tiempo sus hijos o mis hijas pasen en el iPad o en la televisión. Qué bueno, ¿verdad? Así me dejan hacer mis cosas. ¿Pero es accesible a usted para su familia, para la gente necesitada, para los perdidos? ¿O está muy ocupado? Otra cosa que el Señor lo caracterizó, aparte de ser amable y accesible, siempre tenía tiempo para la gente. Se ha encontrado personas que dicen, no, es que él pasa muy ocupado, o ella pasa muy ocupada, no la molesten. Ah, hermano, me preocupa cuando alguien dice eso, porque ha creado a su alrededor un ambiente de que es muy importante y que solamente se le van a llevar personas y cosas importantes. El Señor Jesucristo fue tan accesible que hasta los niños estaban y se acercaban a Él. Dice que Él hacía que se acercaran, los abrazaba, los cargaba y los bendecía. Tengamos cuidado de qué estamos haciendo, qué actitudes estamos tomando. Podemos saber la ortodoxia, pero ¿cuánta de ella ponemos en práctica?
Uno de los símbolos de los hijos del Señor es que aman a las personas. Aman a las personas. Y el amar es sinónimo no de un sentimiento, no de una cartita que usted manda, es de conocer, es de interesarse, de saber el nombre. El Señor era accesible. Si el Maestro nos dio esta señal, si el Maestro nos da este ejemplo, ¿cuánto tiempo usted dedica para la persona? Ahora, también el Señor Jesucristo se preocupó por tratar con las personas de clases y condiciones bajas. ¿Sabe que el Señor siempre se preocupó por eso? Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Normalmente hay ciertos grupitos. Y cuando usted forma ciertos grupos, y entre esos grupos no están los humildes, usted tiene un problema. Porque el Señor siempre se asoció con los humildes, con los necesitados. Él no impidió que las barreras de nacionalidad ni las barreras sociales le impidieran ayudar a un alma necesitada. De tal manera que, ¿sabe cuál fue una de las acusaciones en el juicio contra muerte del Señor Jesucristo? Los fariseos dicen, es amigo de pecadores. Se sienta con ellos a comer. Él siempre estuvo pendiente de los necesitados. La palabra del Señor también declara que el Señor estuvo muy pendiente de la gente pobre, de los necesitados. Mateo capítulo 11, versículo 5 lo dice así. Santiago capítulo 2, versículo 5 dice que Dios ha escogido a los pobres de este mundo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29 dice, miren hermanos que Dios no ha escogido muchos sabios entre vosotros, sino que a lo débil e ignorante de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y es ahí donde viene el siguiente punto. Pensamos muchas veces que al evangelizar a una persona inteligente que dice, que si este hombre se convirtiera, si esta mujer se convirtiera, ¿qué hija del Señor sería en la iglesia? Pero usted ve que el Señor nunca buscó talentos en los hombres, ni personalidades, ni posición. Si este hombre se convierte, ¿cómo van a subir las ofrendas de la iglesia? Hoy en día la mayoría de iglesias predican el evangelio a diferentes grupos, no haciendo la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que se predique el evangelio a toda criatura, sin distinción de personas. Porque el Señor no necesita el dinero de la gente, la influencia de la gente. Dice el Señor en su palabra que todas nuestras obras y nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Entonces no necesita sus talentos, de tal manera que el Señor, una vez que un alma viene arrepentida como resultado del evangelio y del ofrecimiento del regalo eterno de Dios, el Señor dice que lo hace nacer de nuevo y le da talentos, le da dones espirituales para que pueda usarlos para su gloria. Todo lo que tenemos una vez que viene el hombre hacia el Señor es recibido de lo alto. Y dice, si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Así que no pretenda y no quiera predicar el evangelio a alguien porque usted esté pensando en su corazón, ¿qué creyente sería esta? Si es que solo le hace falta ser creyente, ¿y cómo revolucionaría la iglesia? Hermanos, no nos equivoquemos. A lo vil y menospreciado escogió Dios.
Usted no ve entre los 12 a ninguno del Sanedrín. No ve entre los 12 a ninguno que se llame Nicodemo. No ve entre los 12 a ninguno que se llame Caifás. No ve entre los 12 a ninguno que se llame Pilato. Pero al final el Señor hace la obra y pone en el hombre y en la mujer un nuevo sentir. Porque el Espíritu Santo está allí. Y entonces los hombres se maravillan cuando escuchan hablar a los apóstoles. Vamos a verlo más adelante. Pero ¿qué más? ¿Qué otra actitud tenía el Señor? No solamente no tenía preferencias por las personas, sino que predicaba el Evangelio a toda persona. Y a todos les hablaba por igual, tanto a una mujer humilde como a un centurión romano. Les decía lo mismo, su condición desesperada y que Él era la única solución. Pero Cristo, para predicar la palabra, el evangelio del arrepentimiento, también usó ejemplos cotidianos. No es necesario que usted y yo utilicemos cosas tan difíciles para predicar el evangelio. El Señor Jesucristo utilizó la hierba del campo, también utilizó la lluvia, ejemplos de la tierra, utilizó los lirios del campo, cosas cotidianas. ¿Qué más? El Señor también nos dio ejemplo de una actitud y evitó que la conversación se desviara. Usted encontrará que cuando predica el evangelio a un amigo, él siempre trata de desviar la conversación, porque cuando ya se siente acusado por la palabra del Señor y el Espíritu Santo comienza a trabajar en su corazón, el resultado de un hombre que está siendo confrontado por Dios o de una mujer es huir y cambiar la conversación. El Señor Jesucristo siempre evitó que la conversación se desviara. Usted le está predicando el evangelio a una ama de casa, a una hermana, y le dice, ayúdeme a ver cómo se preparan estos frijolitos. Tiene que tratar de evitar que la conversación se desvíe. El Señor Jesucristo dice que los llevó a estas personas de nuevo a la pregunta de su destino eterno. Ese debe ser el objetivo de todo creyente cuando está predicando el evangelio. Evite que la conversación se desvíe. Lleve al alma a que se pregunten acerca de su destino eterno. Porque si usted le está predicando a un hijo o a un familiar y ese familiar va a la iglesia y entonces le dice, pero es que mire, yo no veo estos creyentes pero él no es responsable por los demás, él es responsable por su alma. Tiene que evitar que esa conversación se desvíe. Ahora miremos qué pasó en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el Maestro ya resucitado comienza a trabajar por medio de los apóstoles. Y la actitud que tienen los apóstoles es la siguiente. En medio de un ambiente hostil, los apóstoles comienzan a predicar el evangelio. Y hermanos, una pregunta, ¿estamos en un ambiente hostil actualmente para predicar el evangelio? Así es sumamente hostil, de tal manera que el que predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en lo mejor de los casos, es considerado como un loco o como un fanático. Es un lunático. Y estamos en un ambiente hostil, pero aún los apóstoles hicieron esto. En un ambiente hostil hay que recalcar, así como los apóstoles recalcaron, acerca de la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Hay que hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. No estamos predicando a un Cristo muerto, estamos predicando a un Señor vivo. Nuestro Señor está vivo, hermanos. Y es importante que le recordemos a los amigos que nuestro Señor, nuestro Cristo, está en los cielos y está vivo y es todopoderoso. Mire, el libro de los Hechos está lleno de citas acerca de esto. Vamos a leer algunas. Hechos capítulo 2, versículo 24.
Dice así la palabra del Señor: al cual Dios levantó y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí los apóstoles están predicando y están diciendo, el apóstol Pedro, que el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos. Él está vivo, les está diciendo. Y más adelante el versículo 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y sigue, veamos, versículo 32 de ese mismo capítulo. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué están diciendo aquí los apóstoles? Somos testigos que el Señor Jesucristo resucitó. Es importante, amados hermanos, recalcar acerca de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Capítulo 3, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Vuelven a decir los apóstoles. ¿Qué más dice? Capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Vuelve a decir, los apóstoles tenían mucha importancia en que la predicación del Evangelio debía ser acompañada para recordarle a los hijos de los hombres, a los perdidos, nuestro Señor está vivo. Y continúa, capítulo 5, siempre de Hechos, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vuelven los apóstoles a decir en sus predicaciones: Jesucristo fue levantado de los muertos. Vamos a leer una última, el capítulo 10, versículo 40. Mire esto es hermoso. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. O sea, nosotros lo vimos, dicen los apóstoles. Nosotros lo vimos. Hermanos, predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es un mensaje vivo y el Señor del Evangelio está vivo. Es importante recalcar eso, ya que la iglesia del Señor lo ha olvidado. ¿Por qué le digo que lo ha olvidado? Porque no estamos predicando el Evangelio. Porque muchas veces nos avergonzamos de decir este mensaje. Y allí donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de mí, no te avergüences del Evangelio. No hay razón para avergonzarse de algo que está vivo, y que ese Señor está vivo y salió victorioso. Hermanos, también en el libro de los Hechos vemos acerca de que recalcaron los apóstoles acerca del señorío de Cristo. Nuestro Señor no solamente está vivo, sino que también exige rendición completa. Muchas veces predicamos el Evangelio ofreciendo salvación, pero nada de señorío. Él le puede salvar, estimado amigo. Sí, ¿qué tengo que hacer para? Bueno, levante la mano y ya estuvo. No, hermanos. Debemos explicarle al perdido
que el Señor no exige menos que rendición total y señorío absoluto en la vida. Si la persona dice que va a entregar su vida completamente, es completamente. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Yo soy esclavo, decía Pablo, del ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Hermanos, muchas veces cuando predicamos el Evangelio se nos olvida hablar acerca de que nuestro Señor está vivo. No solo no lo hacemos con la actitud correcta, sino que olvidamos doctrinas fundamentales del Evangelio. Y los perdidos solamente creen en la mitad del Evangelio. Y la mitad de la verdad convierte a esa mitad de la verdad en una mentira absoluta y vil. No hay nada más peligroso que una media verdad. ¿Por qué? Un hermano amado lo compara como un reloj que vemos que está detenido completamente a las 12 del mediodía, va a estar en la hora correcta 2 veces en 24 horas, pero sabemos que está mal. Pero un reloj que se detiene de vez en cuando y que es engañoso, que de repente lo vemos trabajando, nos va a meter en muchos problemas. El Evangelio, mal dicho, va a mandar a la gente desde las bancas de la iglesia al infierno. Y el apóstol Pablo dice que aquel que predique un diferente evangelio sea maldito. Hermanos, tenemos que ver cómo predicó el Señor y cómo predicaron sus apóstoles, hablando acerca de que nuestro Señor está vivo, el sacrificio expiatorio de nuestro Señor, la condición desesperada del ser humano, que no hay obra que pueda hacer el ser humano y que el nacimiento viene por medio de la palabra y del Espíritu, y ese nacimiento se recibe con la acción de creer en el Señor Jesucristo por fe. Pero no solamente creer para salvación, sino creerle como Señor. Y es allí donde la persona debe entender que debe aceptar al Señor como el legítimo y soberano y supremo gobernante del universo, de su vida. Es ahí donde se siembran dudas cuando un creyente dice: yo recibo al Señor, pero hace algo completamente distinto. Donde solamente tira 5 lágrimas de cocodrilo, pero después sus obras son completamente despreciables. ¿Cómo actuar indiferentemente a lo que un Señor santo y justo exige? ¿Cómo hacerlo? Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La palabra del Señor, siempre que usa una palabra y el orden, es muy importante. Cristo es Salvador. Es el Salvador, es el Cordero perfecto de Dios. Pero primero la palabra del Señor utiliza esta palabra primero. Dios ha hecho Señor y Cristo. Usted debe aceptar el señorío de Cristo primero. Y será su Salvador. Eso es lo que nuestros amigos deben entender. La salvación, el Evangelio no es una cafetería donde usted llega a pedir salvación, pero nada de señorío. El Evangelio es completo. Recibe al Señor por fe, entendiendo que una vez que te entregues a ese Señor, Él será dueño de tu vida para siempre. Ante eso, nuestros amigos piensan 2 veces para tomar una decisión. Ante eso también usted y yo pensamos 2 veces para pecar contra Dios, porque tenemos un Señor que es santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11.
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vuelve a usar esas dos palabras. ¿Y en qué orden están? Señor y Salvador Jesucristo. Dice que de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada. El Señor Jesucristo siempre remarcó esto. Él siempre fue obediente hasta la muerte a su Padre. Mi Padre y yo uno somos, decía él. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos el señorío que tenía su Padre sobre la vida del Hijo. Hermanos, entendamos que el señorío de Cristo es muy importante remarcarlo en el Evangelio. Él siempre lo enfatizó así. Capítulo 3, versículo 2, siempre de segunda de Pedro. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Vuelve a utilizar del Señor y Salvador. Grabémonos bien estas palabras y el orden de ellas. ¿A quién servimos? A nuestro Señor. Y Él es Señor de nuestras almas. Y porque es Señor, es nuestro Salvador. Él es nuestro amo. ¿Es tan difícil entenderlo, hermanos? No es tan difícil. El Evangelio lo expresa de esta manera. El señorío de Cristo. Todo el mundo debe reconocer que Él es Rey soberano sobre todo. Dice que a Él se le dio un nombre, que es sobre todo nombre. El nombre que solamente es otorgado a Dios Padre, se le dio un nombre sublime. Para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre del Señor Jesucristo y el señorío de Él debe doblarse toda rodilla. Y no solamente está hablando de la rodilla física, sino del corazón. Y eso es lo difícil de doblar el corazón humano. Solamente la palabra, el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo pueden doblegar un corazón duro como piedra. No lo olvide. Y la única esperanza, una vez que la palabra abre ese corazón, muéstrele que es Jesucristo. Pero no sin antes que ellos no están creyendo en un Cristo muerto, sino que ya ha resucitado. Y que si creen en ese Cristo, deben recibirlo como Señor, el dueño absoluto de sus vidas, y estarán bien en las manos de un Señor perfecto, santo y justo. Un Señor que fue capaz de bajar de los cielos, descender hasta la condición más baja, tomar una forma de hombre, siendo humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Todo por amor al mundo, a ellos. Qué gran expiación, hermanos, qué gran sacrificio el de nuestro Señor. Es importante que lo comuniquemos de manera clara a los perdidos. Es importante que no seamos descuidados y solo digamos parte del Evangelio. Es importante que tengamos la actitud correcta delante de los perdidos. La importancia que ellos tienen es sublime. Podrían ser nuestros hermanos. No sigamos de una manera descuidada o desconsiderada pensando, a mí no me importa, yo ya estoy dentro. Si el Señor me manda uno, pues vamos a ver qué hago. Ah, hermanos, qué triste es que tengamos esa actitud. El Señor no quiere esto. Todos debemos arrodillar la rodilla delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que tu siervo haga? ¿Qué es lo que quieres que tu sierva haga? ¿Y qué dirá? Aquella gran comisión que le dijo a sus discípulos. ¿Qué le dijo? Vayan por todo el mundo
y prediquen el Evangelio a toda criatura, enseñándoles todas aquellas cosas que os he mandado. Todas. Hermanos, enseñemos lo que el Señor pide y manda. Nuestro Señor nos dio ejemplo de cómo hablarle a las almas. ¿Usted tiene alguna duda? Vea los evangelios. Vea cómo nuestro Señor resucitado trata con las almas. Vea los Hechos, el libro de los Hechos, cómo Él se dirige a las personas, cómo Él cubre sus necesidades, cómo Él tiene las actitudes correctas. Ve ahí cuando Pedro está predicándoles a estos hombres nobles de Israel. ¿Por qué lo hace? Porque Él puso sus ojos en una persona paralítica, en un pobre y necesitado que nadie miraba. Pero el amor de Dios hace que nosotros miremos a los necesitados. Y si estamos en el negocio que Dios está de salvar almas, el Señor nos va a mandar a esas personas. Si no lo estamos, olvídese. Su vida y la mía será miserable. No importa lo que haga. No importa de cuántas cosas se llene, usted sentirá que está vacío. Porque un hijo de Dios que no está haciendo lo que su Padre dice, no puede estar feliz, no puede estar gozoso. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos, porque al ver tu palabra y abrirla, Señor, miramos cómo tu Hijo, el hombre y Dios perfecto, el Dios todopoderoso, el soberano victorioso de la muerte, el que venció el pecado, el que venció la muerte y que tiene las llaves de la muerte y del Hades, y que ahora está sentado en gloria celestial, exaltado sobre todo, y al cual esperamos, Señor, este Cristo, este Señor Jesucristo nos dio ejemplo cómo predicarle a las almas. Oh Señor, crea en nosotros ese tipo de corazón. Queremos ser siervos tuyos que imiten tu ejemplo. Padre, ayúdanos, porque hay tantos perdidos y somos responsables por cada uno de ellos. Responsables porque no hablamos. Sabemos que nosotros no hacemos que ocurra el nuevo nacimiento, pero sí somos instrumentos tuyos para que la palabra sea conocida a estos perdidos, para que el Espíritu Santo, Señor, venga a ellos y les convenza de justicia, de pecado y de juicio. Padre, ayúdanos, Señor, a no estar ocupados en tantas cosas y estar ocupados en los negocios de mi Padre, como dijo tu Hijo. Padre, ayúdanos, porque es tan fácil desviar la mirada del trabajo que tú nos has encomendado. Padre, queremos, anhelamos estar en el negocio de salvar almas para ti. Padre, ayúdanos, porque hay tantos, Señor, y tantos se están perdiendo. Padre, también sella estas palabras en nuestros corazones, para que no la olvidemos, para que pongamos por obra tu palabra, para que a partir de esta fecha, Señor, comencemos a obedecerte, a hablarle a las personas, a no ser descuidados y a hacer un plan para poder agradarte a ti. Como decía el apóstol Pablo, Señor, con el fin de agradarle a Él. Señor, queremos agradarte a ti. Crea en nosotros un corazón que haga que este mundo conozca el Evangelio puro y santo de tu Hijo. Que se arrepientan, Señor, que procedan al arrepentimiento, porque tu benignidad, tu bondad les guía al arrepentimiento. Ahora, Padre, en tu voluntad, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por los hermanos que vinieron, por los que no han podido venir también. Señor, sabemos que has también compartido esta palabra en sus corazones. Y séllala, Señor, para poder un día estar delante de ti y decirte, Señor, te he servido. Siervo inútil soy, pero he hecho lo que tú me has dicho. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.